Bueno, Señor, aleluya. Santo tú eres. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno tú eres, Señor, aleluya. Hemos estado en esta semana, una semana, 2 semanas, haciendo algún trabajo personal. Hemos estado en el hospital, hemos estado orando, ¿verdad? Si alguien tiene alguna necesidad, si alguien sabe si alguien está en el hospital, nos pueden acercar hacia donde nosotros, para nosotros poder llegarle a donde esté la necesidad. Así que estamos a la disposición para que cuando usted nos necesite, usted se acerque a nosotros. Quisiera preguntarle a Marilyn, ¿cómo está el joven? Yo me encontré a Pijuan allí. Quisiera saber cómo está este joven, si sabe algo de este joven que fuimos a ver. Él es mi yerno. Ok. Pero Está todavía en estado crítico. sí, ayer fuimos, entonces el doctor dijo que lo tuvieron que poner para atrás en coma por 7 días más. Wow. Porque se infló demasiado, lo tienen tapado para que nadie lo vea. Ok. El cuerpo, porque se ha inflado mucho y no la vamos a luchar. Todavía no pueden hacer la operación porque la sangre no le ha bajado, pero orándole a Dios, pidiéndole a Dios. Sí. Sí, vamos a seguir orando. ¿Cuál es el nombre del bien? Porque no lo sé. Jesús Ayala. Jesús Ayala. Le dicen Chuco. Sí, le dicen Chuco. Él es cliente de nosotros. Él siempre va por allí y está siempre compartiendo con nosotros, ¿verdad? Tan pronto supimos esta noticia, nosotros rápido llegamos allí al hospital ese mismo domingo. Creo que el accidente fue el domingo en la madrugada y rápido que me llamaron, tuve la oportunidad de pasar con mi esposa por el hospital, por Cristiana. Vamos a seguir orando por Jesús. Tengo una confianza puesta en Dios de que Dios hará algo grande con este joven para testimonio de que Dios todavía hace milagros. Dios todavía hace milagros. En un momento tuve una conversación con él, ¿verdad? Y sentí en mi espíritu que es un joven que le puede dar el espacio a Dios para que Dios obre en su vida. Y tuve un sueño con él, fíjese, tuve un sueño con él y donde vi que él se recuperaba de esta situación. Por eso estoy confiando en el Señor de que Dios hará algo grande en este joven. Estoy confiando en el Señor porque el tiempo de los milagros todavía no ha pasado, Esta casa se ha comprometido, ¿verdad? Sé que no somos muchas personas, pero sí hemos entendido y hemos creído en que Dios es un Dios que nos suple, un Dios que honra a los que le honran. Y nosotros estuvimos compartiendo con Peniel, el hogar de rehabilitación allá en Chester. Compartimos con el pastor Vicente y en su aniversario número 23. Y allí hicimos un acto de un compromiso donde esta casa va a estar aportando a este hogar una ofrenda. No una gran cantidad de ofrenda, pero sí queremos poner nuestro granito de arena en Peniel. ¿Por qué? Porque he conocido jóvenes que han estado en Peniel y Peniel ha sido de bendición para estos jóvenes donde han salido de la drogadicción, del alcoholismo y hoy en día disfrutan de una vida plena en el Señor. Así que nosotros, ¿verdad?, nos hemos comprometido con darle una ofrenda a Peniel. Ya nosotros le mandamos la primera ofrenda a Peniel y solamente llevamos aquí 1 mes y 1 semana aproximadamente. Ya nosotros cumplimos con nuestra promesa. Así que sí, le informo esto para que usted vea que nosotros estamos haciendo lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones de hacer. Y vamos a seguir trabajando para llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos, a la estatura del varón perfecto. Así que aquí nos llegó ya el recibo de Peniel y vamos a ofrendarle a Peniel una ofrenda para hacer de bendición a este hogar de rehabilitación, porque sé que este hogar ha transformado vidas. El que sabe y conoce antes que yo a Peniel sabe por tanta gente que ha pasado por este hogar, ¿verdad? Y ha sido de bendición para mucha gente. Así que le damos la gloria a Dios por eso. Amén. Que Dios nos ha permitido ser parte de estas personas. Y gracias, ¿verdad? Porque pertenecemos también a la Asociación de Pastores de aquí de Delaware. Y esto es una bendición porque en el momento donde tengamos alguna actividad podemos tener el respaldo de
muchas iglesias que están a nuestro alrededor, que nos van a estar respaldando. Y sé que esto trae bendición porque en la unidad hay fuerza. Amén. Amén. Así que vamos a estar en pie en esta hora para predicar la palabra que Dios me ha dado. Le vamos a pedir a los niños, ¿verdad?, que pasen a su clase. Ya pronto tendremos el primer el culto de niños. Así que vaya. Santo tú eres, aleluya. Qué bueno es el Señor. Cuando tú andas en el orden de Dios, tú puedes ver esto, ¿verdad? Cómo Dios puede comenzar a tocar a la gente, comenzar a ofrendar para una institución como esta. Así que vamos a seguir trabajando para esta institución, darle nuestro granito de arena. Que allí hay una piedra escrita que diga: Casa de Restauración Siloé aportó a esta juventud que está cambiando. Gloria a Dios. Vamos a estar predicando en esta mañana. Es tiempo de tu conquista. ¿Cuántos lo creen? Es tiempo de tu conquista. Buscamos en nuestra Biblia en esta hora Josué, mi tocayo Josué. Josué 3, versículo 1. Y vamos a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Josué 3. Qué bueno tú eres, Señor. Ahí habla del cruce del río Jordán. ¿Cuántos lo tienen en esta hora? Amén. Amén. Y la palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y los sacerdotes y levitas que la lleven, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por este camino. Deberán, sin embargo, mantenerse a 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué les ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios. Y los sacerdotes le dijeron: carguen el arca del pacto y pónganla en el frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dales las siguientes órdenes a los sacerdotes que lleven el arca del pacto: cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué le dijo a los israelitas: acérquense, escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Versículo 15 dice: y ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de esto, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, a la distancia más o menos de la altura del pueblo de Adán. Perdónenme, vamos a leer otra vez, el 15. Dice: ahora bien, las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de la cosecha. A pesar de esto, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia más o menos de la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Sarepta. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían
en el mar de Araba, es decir, del mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron en pie en el terreno, en seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar por el cauce totalmente en seco. Cierra sus ojos en esta hora. Padre, te damos gracias por tu palabra que fue leída, Señor. Hoy, Señor, hoy declaramos, Señor, cielos abiertos de bendición, Padre. Hoy, Padre amado, declaramos, Señor, que tú hablarás a nuestras vidas, Señor. Que tu presencia comenzará a fluir de una manera especial en cada uno de nosotros, Dios amado. Que hoy declaramos que llegó el tiempo de nuestra conquista, Señor. Hoy declaramos, Señor, que los cielos comienzan a abrirse para que nosotros podamos entender lo grande y lo maravilloso que tú eres, Señor. Hoy declaramos, Señor, que no habrá nada que nos haga frente a lo que vamos a conquistar, Señor. Hoy declaramos, Señor, que tu presencia irá al frente y que tú, Dios mío, comenzarás a abrir el camino para nosotros poder entrar a lo prometido. Hoy declaramos, Señor, Padre amado, que tú comienzas a trabajar en nuestras vidas, Dios amado. Que hoy comenzamos a alcanzar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento en esta hora. El pueblo de Israel atravesaba por un momento crucial. Desde que el pueblo de Israel comenzó a salir de Egipto, comenzaron a experimentar algunas dificultades para entrar a la tierra prometida. Dios le había hablado a José antes de morir y le había dicho todo lo que iba a acontecer con el pueblo de Israel. Ellos permanecieron allí en Egipto y ellos comenzaron a esperar el tiempo donde serían libertados de la esclavitud. Como todos conocen la historia de Israel fue una historia donde Dios estableció una promesa en aquel pueblo, donde Dios juró que aquel pueblo sería el pueblo escogido de Él. Al día de hoy el pueblo de Israel todavía sigue siendo el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Llegó Moisés allí a Egipto y libertó a este pueblo de Israel, el pueblo que pertenecía al Señor. Faraón, que era el gobernador de este pueblo, soltó al pueblo de Israel y comenzaron a caminar hacia lo que Dios le había prometido. Dios le había prometido a este pueblo que le entregaría una tierra de bendición, una tierra que fluía leche y miel, una tierra de la promesa, una tierra que Dios había establecido desde antes de que ellos supieran quiénes eran. Ya Dios le había prometido a sus padres, a los antepasados, los patriarcas, que Dios tendría. A Abraham le había prometido que el pueblo de Israel tendría una tierra que iba a fluir leche y miel. Era la tierra de Canaán. ¿Qué sucedió? Esta gente llegaron. El primer obstáculo, tan pronto salen de Egipto y llegaron allí frente al mar Rojo. Este fue el primer proceso que pasó el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. Ellos allí, cuando llegaron al mar Rojo, muchos de ellos desistieron de salir de Egipto porque pensaron que iban a morir frente a aquel mar Rojo. Allí pudo el pueblo ver y pudo el pueblo entender cómo la mano de Dios comenzó a obrar a su favor cuando Moisés extiende su vara y con su vara divide aquel mar Rojo. Dice la historia, y habla la historia, que todos comenzaron a pasar en bendición hacia la tierra prometida. ¿Qué sucede cuando esta gente comenzaron a cruzar el mar Rojo? Dice la historia que habla que entraron al desierto. Y entraron al desierto y comenzaron a dar vueltas en el desierto por 40 años. ¡Wow! 40 años. Pero no tan siquiera entraron al desierto. Allí experimentaron grandes cosas. Allí experimentaron muchas cosas que Dios les permitió experimentar para que ellos pudieran entender lo grande y lo maravilloso que era Dios. Dice la historia y habla
que ellos no tenían necesidad de comida, porque tan pronto ellos tenían hambre, descendía el maná del cielo y los sustentaba. Y aún más, dice la historia que cuando ellos comían no tenían necesidad de guardar el maná, porque al otro día caía maná nuevamente para sustentar la necesidad de este pueblo. No tan siquiera eso, sino que dice la Biblia que no se desgastó sus vestiduras y que no se desgastó su calzado. Dios mantuvo vestiduras para esta gente durante toda esta travesía. Pero ¿qué sucede después de esta gente hacer todo lo que hicieron en el desierto, ya acercándose a su promesa? Moisés muere, llegó el tiempo de que Moisés partió, de que Moisés no estuvo más al frente. Dios levanta a un hombre llamado Josué, quien estuvo siempre estuvo con Moisés, al lado de Moisés, quien aprendió de todas las cosas que Moisés le enseñó a Josué. ¿Qué sucede? Que cuando Josué toma el mandato y la potestad de continuar a este pueblo, a llevarlo a su destino profético, lo primero que sucede es que se encuentran nuevamente un cruce de un río. Allí habla la historia que tan pronto llegaron al cruce del río. Dame musiquita ahí fuerte. Llegaron al cruce del río. Y habla la historia que todos acamparon frente al río. El río Jordán mide aproximadamente 360 kilómetros. 360 kilómetros. Quiere decir que posiblemente ellos parados al otro lado del río, ellos podían ver al otro lado lo que Dios le había prometido. Habla la historia que acamparon en aquel lugar 3 días, analizaron el área, caminaron por el área, buscaron la manera de cómo cruzar este río, pero sin embargo no había ninguna forma de cómo cruzar este río, porque era un río demasiado muy extenso. Pero acá al lado ellos se paraban y podían ver, allá está la tierra prometida. Allá me espero lo que Dios me ha prometido. Pero ¿cómo nosotros vamos a cruzar este río si hay algo imposible, es algo que tiene kilómetros para yo poder pasar al otro lado? Pero mira, sin embargo, estoy viendo acá donde yo estoy la tierra prometida. Veo allá frutos, veo allá que Dios tiene algo espectacular para mí. Veo que ya el desierto se va a quedar atrás. Veo como, aleluya, puedo entrar y puedo ver y puedo visualizar con mi simple vista lo que Dios me quiere entregar. Pero ¿saben qué? Llegó el momento donde se paralizaron. Dios le dice, deténganse, párense ahí. ¿Sabes qué? Llega el momento donde tú puedes ver lo que Dios te va a entregar al otro lado, pero al frente de ti hay algo que está paralizando, hay algo que está haciendo obstáculos para que tú no puedas alcanzar lo que Dios quiere darte. Pero ¿sabes qué? Lo puedes mirar y lo puedes posiblemente apreciar, pero todavía no ha llegado el momento de tú entrar ahí. Yo no sé si usted está entendiendo esta mañana. Dios le dice, deténganse, párense, no se muevan. Dice Josué, escuchen la voz de Dios, lo que Dios le va a decir para ustedes poder cruzar este Jordán. Dice la Biblia que hicieron una reunión entre todas estas personas, una gran multitud, más de 500,000 personas reunidos frente al obstáculo que tenían para poder entrar a lo prometido. Entonces habla la historia que tan pronto este pueblo se reunió, Dios le da las instrucciones y Dios le dice lo que va a pasar allí en aquel lugar. Y habla la historia y dice, el arca del pacto comenzará a caminar por el río del Jordán. Cuando analizamos y vemos el río del Jordán en el tiempo bíblico, donde iba a suceder este proceso, que iba a cruzar el pueblo de Israel el Jordán, y buscamos históricamente lo que en ese tiempo específico acontecería, era imposible que el pueblo de Israel cruzara el Jordán en aquel tiempo.
¿Saben por qué? Porque era el tiempo de la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha, Omar, el agua del Jordán se desbordaba y crecía. Yo no sé si usted ha estado en Puerto Rico, en Santo Domingo, en diferentes sitios. Cuando un río se crece, es imposible tú poder cruzar ese río, es imposible tú poder atravesar ese río. Y si tú lo tratas de hacer, vas a perecer en ese lugar, porque las aguas han crecido el cauce del río. Entonces era imposible. Yo me imagino el pueblo hablando: es imposible nosotros poder atravesar por este río, porque en este tiempo específico es el tiempo de la cosecha, Josué. Es imposible nosotros poder atravesar en este tiempo. Yo creo que vamos a tener que esperar más tiempo. Escuchen esto, escuchen esto. Dios le dijo: deténganse. Entonces Josué le dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tienes que decirle. Cuando llegue el momento tuyo, cuando llegue el momento de que posiblemente estás viendo lo que Dios te ha prometido, cuando llegue el momento que con tu vista puedes ver lo prometido, cuando llegue el momento donde Dios te va a entregar algo mayor, llega el momento que te encuentras el obstáculo de frente, es en ese mismo momento donde tienes que precisamente escuchar la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios comenzará a darte las estrategias que tú necesitas. Dios comenzará a entregarte las estrategias para que tú puedas poder cruzar ese río que está de frente de ti, que no te deja llegar a lo prometido. Entonces comenzaron a recibir las instrucciones de Dios. Escuche bien, escuche bien. Quiere decir entonces que Josué le dijo: escuchen, cuando los sacerdotes, los levitas, agarren el arca del pacto y comiencen a caminar por el Jordán comenzará a dividirse. Pero no tan solamente eso, escucha bien. Cuando entonces el arca del pacto, buscamos qué significa el arca del pacto, era la presencia de Dios que iba de frente. Allí cargaban la presencia de Dios. Entonces comenzó el arca del pacto a coger la forma que necesitaban, y comenzaron los sacerdotes a caminar por el medio de este río. Dice la historia que tan pronto pisaron las aguas comenzaron a moverse en seco y se formaron dos muros a la parte alrededor, y comenzó la presencia de Dios a caminar, y comenzó Dios a caminar por el camino que estaba en agua. ¿Sabes qué? Cuando Dios, aleluya, te quiere entregar algo prometido, cuando Dios quiere entregarte algo mayor y tu simple vista puedes mirar lo que Dios te quiere dar, aleluya, tienes que dejar que escuchar la voz de Dios para que Dios comience a darte las instrucciones que tú necesitas, para que entonces la presencia de Dios vaya al frente y tú vayas caminando atrás. ¿Sabes por qué? Porque cuando caminamos en el tiempo de Dios, la presencia de Dios va al frente y nosotros vamos atrás, y no va a haber impedimento que pueda parar que tú llegues a lo prometido. Oh Espíritu Santo, deténganse. Oye, la Biblia lo dice: deténganse. Le pone un punto y dos comas. Quiere decir entonces que se detuvieron en un momento dado por un largo tiempo a esperar las instrucciones de Dios. Puedes ver a tu simple vista la promesa que Dios te ha dado. Puedes ver a tu simple vista lo que Dios te quiere entregar, pero tienes que esperar las instrucciones de Dios para poder conquistar. ¿Sabes por qué? Porque cuando esperamos el tiempo de Dios para la conquista, lo que Dios te lo entrega de una vez y por todas. No importa la dificultad que tú tengas, Dios te lo entrega de una sola vez. Oh Espíritu Santo, es tiempo de nuestra conquista. Es tiempo de que nos paremos a analizar y nos detengamos de una sola vez y por todas, y busquemos como hizo el pueblo de Israel. Se purificaron de mañana y comenzaron a realizar grandes prodigios entre medio de ellos. ¿Sabes por qué? Porque Dios, antes de entregarte algo mayor, comenzará a establecer en tu vida cosas extraordinarias para que tú puedas ver lo que Dios te va a entregar. Aleluya. Entonces el pueblo se paró allí frente al río, y habla que hicieron un recorrido por la zona para ver qué podían hacer para cruzar el Jordán. Ellos no sabían lo que Dios iba a hacer en aquel lugar. Ellos sí sabían que habían unas instrucciones de Dios
las cuales ellos tenían que seguir. Pero ellos en el momento se turbaron. Es que cuando llega el momento de la dificultad, nos turbamos, nos paralizamos y no entendemos, José, y no entendemos escuchar la voz de Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros nos alineamos al plan de Dios, es bien posible que cuando tú afines el oído tuyo a la voz de Dios, tú comienzas a escuchar las instrucciones que Dios quiere dar. Tú comienzas a escuchar las instrucciones que Dios quiere darte. Y comienzas tú a caminar en ese mismo camino, porque Dios quiere entregarte algo mayor. Cuando llegaron a la orilla, se detuvieron. ¿Por qué? Porque era necesario que escucharan la voz de Dios. Dios le da las instrucciones. Escuchen lo que Dios les tiene que decir. Dice el capítulo 3, verso 9. Entonces Josué le dijo a los israelitas: acérquense, escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirle. Y añadió: ahora sabrán, escuchen bien, que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los jebuseos, a los amoreos y a toda aquella gente que estaban en conquista de lo que no le pertenecían. Hay cosas que no le pertenecen, que el enemigo ha tomado control de ellas, y Dios va a comenzar a expulsar todo aquello que no le pertenece, porque es pertenencia nuestra. Dios comenzará a entregarnos a cada uno de nosotros los que nos pertenece, y comenzará a expulsar de cada uno de nosotros todo aquello negativo que ha podido llegar a nuestra vida, para que nosotros nos paralicemos en el plan de Dios perfecto que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel, tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca del Señor, aquella arca que representaba la soberanía de Dios aquí en la tierra, pónganse en pie en el Jordán. Y las aguas dejaron de correr y se detuvieron, formando 2 muros a vuelta redonda, a vuelta paralela. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes llevaron el arca del pacto marchando al frente de todos. Ahora bien, era imposible en aquel mismo instante cruzar el Jordán. Pero había algo que ellos portaban más poderoso que las promesas que Dios le había hecho a ellos, de que ellos iban a llegar a la tierra prometida. Hay algo en nuestra vida que es más poderoso. Hay algo que remueve nuestro espíritu. Hay algo que nos motiva cada día a llegar a lo prometido. Hay algo que nos hace conquistar. Y es que cuando la presencia de Dios va al frente de nosotros, no importa los impedimentos que puedan llegar a nuestra vida, Dios comienza a mover, Dios comienza a sacar, Dios comienza a liberar todo aquello que está estancado. Las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse y nosotros comenzamos a entrar a la tierra prometida, a lo que Dios nos había prometido. ¿Por qué 12? ¿Por qué 12? 12 tribus, 12 apóstoles. Cuando buscamos el número 12, Dios establece el número 12 en la Biblia de la siguiente forma: 12 hombres que iban a estar al frente de la tribu, de aquel pueblo. Dice, la tribu, eran 12 tribus. Dios establece el número 12 como una representación, una estructura, una organización completa y una constitución divina. Este número es usado 187 veces en la Biblia. 22 de ellos se encuentran en el libro de Apocalipsis. 12 indica la perfección del gobierno de Dios. Entonces, todo lo que Dios tendría que hacer era algo perfecto. Dios utiliza el número 12 porque es el número de la perfección. Dios utiliza el número 12 como poder y gobierno. Entonces tenían que ser 12 las tribus que caminarían frente a lo que Dios le había prometido. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería entregarle algo bueno al pueblo. Y cuando Dios quiere entregarnos algo bueno, es algo perfecto, es algo que no tiene ninguna dificultad. Dios quiere entregarnos en este tiempo algo que Dios ha establecido en nuestra vida, que posiblemente lo estamos viendo, pero todavía no lo hemos alcanzado. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que está paralizando la bendición de Dios. Frente
aquel pueblo se encontraba el obstáculo mayor, y era que no podían atravesar, porque frente de ellos estaba aquel río que no le hacía de impedimentos, y chocaban frente a aquel río en aquel tiempo. Posiblemente algunos pensaron nadar a aquella distancia, posiblemente algunos pensaron tantas cosas, y algunos perdieron la fuerza, y algunos desconfiaron de lo que Dios le había prometido. Pero ¿sabes qué? En el momento donde llega la desconfianza, en el momento donde llega el momento donde tú comienzas a pensar, si lo que está al otro lado me pertenece a mí, pero hay algo que está paralizando y que choco con eso y no me deja pasar, ¿sabes qué? Es tiempo de que te detengas y te pares frente al obstáculo y le digas a Dios: hoy voy a escuchar la voz tuya. Dame las instrucciones de lo que tengo que hacer para llegar al otro lado. Es que se encuentra el Jordán frente de mí, y en el tiempo de la cosecha es imposible pasarlo porque está desbordado. ¿Sabe por qué? Porque cuando estás a punto de tomar y llegar a lo prometido, es cuando más fuerte la prueba puede comenzar a ponerse. Es cuando más piensas que te estás ahogando. Es cuando más piensas que Dios y no te va a dar lo que tú por tiempo te has prometido. Es cuando más comienzas a pensar y a preguntarle al Señor: si he llegado hasta aquí y puedo ver al otro lado lo que tú me has prometido, ese obstáculo que está frente de ti, de mí, no me deja llegar, y choco con ese obstáculo y no me deja pasar para yo llegar a mi promesa. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Sencillamente tenemos que hacer lo siguiente: dejar que la presencia de Dios comience a mover el obstáculo que se encuentra frente de ti, y comenzar a dejar que sea Dios que vaya al frente de ti, y tú comienzas a caminar detrás de la presencia de Dios para llegar a la tierra prometida, para llegar a lo que Dios te quiere entregar. No importa lo difícil que pueda ver el problema, no importa lo difícil que pueda ver la situación, Dios te va a entregar lo que Él te ha prometido. Dios te va a entregar lo que por tiempo te ha dicho. Dios te va a entregar lo que por años te ha dicho. ¿Sabes por qué? Porque no hay dificultades que no podemos pasar como cristianos sin que después lleguemos a lo prometido. No hay prueba que tú no puedas pasar sin tan siquiera ser probado para Dios entregarte algo mayor. Dios quiere entregarnos algo mayor, iglesia. Dios quiere entregarnos las promesas que Él tiene establecidas en la palabra. Dios quiere entregarnos cosas mayores que todavía nosotros no podemos experimentar. Dios quiere entregarnos cosas que todavía nosotros tan siquiera la hemos podido palpar. Pero ¿sabes qué? Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando nos paramos firmes a lo que Dios quiere entregarnos, cuando nos paramos firmes y podemos visualizar al otro lado la promesa de Dios, lo que podemos ver allá, no importa lo que quiera atormentar, lo que quiera paralizar la promesa de Dios, Dios va a mover lo que tenga que mover para que lleguemos al otro lado. Para que lleguemos al otro lado. Porque Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios perfecto. En el momento del cruce por el Jordán, en ese preciso momento, hablamos que era la cosecha. Era imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Luego de cruzar, Dios le dice que algo histórico había pasado en aquel lugar. Dame música ahí, fuerte, fuerte. Escucha bien. Escucha bien. Después de aquel pueblo, es temprano todavía. Después de aquel pueblo haber atravesado por este momento, después de aquel pueblo haber atravesado por este momento y de haber cruzado el Jordán y de haber puesto sus pies firmes en la tierra prometida, no tan siquiera Dios le dijo: te entregaré a Canaán, sino que todas las ciudades que están alrededor de la tierra de Canaán, yo te las voy a entregar también, le dijo el Señor al pueblo de Israel. Entonces Dios le dice: esto que ha sucedido aquí es un acto histórico, porque en este tiempo era difícil que se dividiera el Jordán,
porque era un tiempo donde las aguas se habían desbordado. Pero ¿qué sucedió? Dios hace ese milagro y le dice lo siguiente: esto ustedes lo tienen que recordar. Esto ustedes lo tienen que recordar. Harán lo siguiente. Dile, Josué, a todos los sacerdotes, dale estas instrucciones, Josué. Cogerán 12 piedras, y esas 12 piedras simbolizan el número 12, gobierno. Entonces, quiere decir entonces que cogerán 12 piedras y marcarán el lugar en pos de lo que aconteció en aquel lugar, porque era algo histórico, sobrenatural. Entonces, escuche bien. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Déjame repartir algo aquí. Coge esa monta, ya que coge esa piedra. Espíritu Santo, 12 piedras. Número 12, número de gobierno. Cuando cojan estas dos para ustedes. Número de gobierno. Quiere decir entonces que Dios tendría que marcar. Dios tendría que marcar. Te digo a ti. Cojan esto para ustedes. Dios tendría que marcar aquel suceso que iba a pasar allí. Hay momentos donde Dios, ¿sabes qué? Marca lo que tú haces, lo que Dios ha establecido en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere marcar para que tú traigas a memoria lo que las victorias que Dios te ha dado. Cuando Jacob luchó con el ángel, dice que Jacob se lastimó una cadera y siempre padeció de esa cadera. Pero sabes que Jacob luchó con el ángel y tuvo la bendición. Y cada vez que veía su cadera, veía que había una marca en él que le recordaba la victoria que él había tenido. Y cada vez que miraba su cadera decía: ¿sabes qué? La cadera está marcada. ¿Sabes por qué? Porque hay una marca de la victoria que yo tuve. Dios le entregó 12 piedras y le dijo: marcarán el territorio por donde ustedes han pasado. ¿Sabes por qué? Porque es tiempo de marcar el territorio de tu casa. Es tiempo de marcar el territorio que te pertenece. Es tiempo de marcar lo que Dios te quiere entregar, para que cuando cruces el Jordán puedas mirar al otro lado y decir: allí está la marca de aquel lugar donde yo pasé. Allí está la marca de aquel lugar por donde yo pasé. Y allí está la marca de cuando posiblemente pasé por muchas situaciones, Señor, pero hoy marco la marca de la victoria. Hoy comienzo a marcar el tiempo donde Dios ha establecido. Hoy comienzo a marcar el tiempo donde Dios me ha dicho que me va a entregar. Hoy comienzo a marcar el tiempo de mi bendición. Hoy comienzo a marcar el tiempo, Mar, donde Dios ha establecido en nuestra vida. Hoy comienzo a marcar el tiempo de lo que Dios quiere hacer conmigo. Hoy comienzo a establecer. Hoy comienzo a decirle al Señor: hoy marco mi familia, marco mis hijos, marco todo lo que está establecido, marco todo lo que tú me has dado, Señor. Hoy simbólicamente declaro, Padre de la gloria, que comenzaremos a marcar nuestro territorio como nunca antes, para lograr alcanzar lo prometido. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Gracias. Hoy marco mi territorio y lo hago en memoria de lo que Dios me va a entregar. Simbólicamente, coja esa piedra que está ahora y diga: hoy marco mi territorio. Hoy marco lo que tú me vas a entregar. Hoy marco mis hijos. Hoy marco mi esposo. Hoy marco, Señor, lo que por tanto tiempo te he prometido, Dios. Hoy marco, Padre, el territorio que me pertenece, que tú sacarás de aquí, del frente, todo obstáculo que quiera venir a impedir lo que me pertenece a mí. Porque sabes que ya al otro lado puedo ver lo que me pertenece a mí, pero hay algo que está impidiendo lo que me pertenece a mí. Pero sabes que en esta mañana, ya tarde casi, hoy declaramos, aleluya, que tú comienzas a marcar el territorio en nuestra vida y que nosotros alcanzaremos lo prometido de Dios. ¡Aleluya! Gracias. Oh Espíritu Santo. Y habla la historia Gracias, Jesús. Gracias. que tan pronto cruzaron en seco, Gracias, Señor.
No cargaron una piedra como la que yo te di. Cargaron una piedra grande, hermano, y se le echaron en el hombro. Hoy yo siento a Dios en esta hora. Cuando buscamos la tipificación de piedra y lo buscamos bíblicamente, Jesucristo como piedra, y piedra, Cristo tipifica la piedra inconmovible. Quiere decir entonces que si marcamos nuestro territorio con nuestra piedra, marcamos el territorio con Cristo. Cristo como roca inconmovible comenzará a trabajar a nuestro favor. Comenzará Dios a obrar a nuestro favor. Y todos los obstáculos que puedan estar de frente tienen que moverse. Es tiempo, iglesia, de que marquemos nuestro territorio, de que nos levantemos en pie de lucha, de que nos levantemos con toda autoridad divina. Es tiempo de que establezcamos el reino aquí en la tierra, pero no el reino que posiblemente hemos escuchado, sino el reino verdadero que Dios quiere que tú comiences a experimentar, porque todavía no lo has experimentado. El verdadero reino que Dios quiere que tú traigas desde el cielo aquí a la tierra es el reino donde comenzamos a experimentar algo mayor de Dios en nuestra vida. Es el reino de autoridad en nuestra vida. Es el reino que cuando lo comenzamos a experimentar, comenzamos a obtener grandes victorias. Ese es el reino que Dios quiere que tú establezcas en tu vida. Ese es el verdadero reino. Cuando comenzamos a ver las vidas cambiadas, cuando comenzamos a ver a los paralíticos caminar, cuando comenzamos a ver la gloria de Dios en cada uno de nosotros y la bondad de Dios comienza a fluir en nuestra vida. Ese es el reino manifestado aquí en la tierra. El verdadero reino no es solamente uno vestirse bonito y vestir y vivir una vida, un estilo de vida agradable al Señor. El verdadero reino de Dios es cuando comenzamos a experimentar en nuestras vidas lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto es algo más de venir a sentarnos aquí a escuchar una palabra. Esto es algo más de nosotros poder llegar y adorar a Dios. Esto es algo mayor que todavía usted ni se imagina lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes. Eso es vivir y traer el reino de Dios aquí a la tierra. Oh Espíritu Santo de Dios, el uso de la piedra bíblicamente señalaba jerarquía, señalaba autoridad y el poder que es Cristo como piedra inconmovible. Oh Espíritu Santo de Dios, Cristo como roca, Cristo como fundamento, Cristo sobre nuestras vidas te dará la victoria que tú necesites. Por eso Jesucristo le hablaba en parábolas a mucha gente y le decía: establece tu casa sobre la roca, no la establezcas sobre la arena, porque vienen los vientos, viene la tempestad y te azotan con ímpetu y podrán tumbarte tu casa. Pero cuando nosotros comenzamos a establecer nuestra casa, y cuando hablo de casa, hablo de nuestra vida espiritual en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Dios comienza, aleluya, a darle formación al modelo que tú estás estableciendo. Dios comienza a darle la formación que necesitamos y comenzamos a construir algo poderoso sobre la roca que es Cristo Jesús, Dios nuestro. Oh, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno tú eres, Señor, aleluya. Adoramos a Dios en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres soberano en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de la vida, el Dios que has establecido en cada uno de nosotros, el Dios que ha fundamentado cosas grandes, cosas maravillosas en nuestra vida. Entonces, históricamente quedaron marcados allí. Y habla la Biblia que hasta el día de hoy, así lo dice la Biblia, hasta el día de hoy, todavía estas piedras están en este lugar. Porque cuando Dios hace algo, lo hace para siempre. Dios estableció a través de esas 12 tribus, 12 piedras que confirmaron el pasaje
bíblicamente del Jordán que pudo atravesar el pueblo de Israel. Y cuando hablamos del pueblo de Israel, no eran 2 o 3 personas. Habla la historia que era una gran multitud. Y una gran multitud, cuando lo buscamos bíblicamente, representan más de 500,000 personas. Entonces, cuando este pueblo se paró, más de 500,000 personas, ustedes saben, toda la gente que posiblemente estuvo negativa, pensando y hablando, ¿llegaremos a la tierra prometida? ¿Podremos pasar el Jordán? Pero muchos decían, si cruzamos el Mar Rojo, si pudimos pasar el Mar Rojo tan pronto salimos de Egipto, el Jordán se tiene que abrir en 2. Se tiene que abrir el Jordán en 2 y pasaremos en seco a llegar a la tierra prometida. Tan pronto el pueblo pasa allí, hace la marca de lo que aconteció allí en el cruce del Jordán, comenzaron a oír las voces. Comenzaron a oír las voces todos los gobernadores que estaban alrededor de Canaán, y comenzaron a decir: el Dios de esta gente ha dividido el Jordán. Y no tan siquiera lo dividió en cualquier día, sino que dividió el Jordán cuando estaba crecido. Quiere decir entonces que esta gente viene con fuerza. Y muchos gobernadores comenzaron a rendirse frente al pueblo de Israel y entregarle sus reinados. Y habla la historia que todo aquel que comenzó a entregarle los reinados al pueblo de Israel, comenzaron a trabajar juntamente con el pueblo de Israel. Pero todos los que se resistieron y no querían entregar los gobiernos, comenzaron la guerra y comenzó Dios a entregarle la victoria a través de todas aquellas ciudades. Quiere decir entonces que aquel que no se quiera unir a la visión de Dios, quiere decir entonces que aquel que se resista a la visión de Dios, Dios lo va a mover de tu lado para poder entregarte lo que por tiempo te ha prometido. Así que no te asustes si comienzas a que no va a haber gente a tu lado que tú quisieras que estén al lado tuyo. ¿Sabes qué? Que Dios ha comenzado a moverlo para que tú puedas alcanzar lo que Dios quiere darte. ¿Sabes que Dios ha comenzado a limpiar tu área para que puedas cruzar el Jordán en seco y pueda Dios comenzarte a dar las estrategias que tú necesitas? No te asustes si de momento no ves a alguien a tu lado que posiblemente dijo que iba a estar contigo. No te asustes si posiblemente ves a alguien a tu lado y que no lo ves más, porque sabes que el propósito de Dios para Dios es entregarte algo mayor. Oh Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Oh Espíritu de Dios. Gracias, Dios. Gracias. Aleluya, Dios. Mire la gloria. Todo se indica la perfección, el gobierno, Gracias, Padre. el servicio, la potestad, la protección, ay, 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 y una característica de un sistema perfecto de gobierno. Eso significa el número 12. Aparte de eso, también significa nuevo comienzo. Quiere decir que este pueblo comenzaría a experimentar un nuevo comienzo en su vida. Comenzarían a experimentar las grandezas de Dios a través de la victoria que Dios le iba a entregar. Entonces le damos gloria a Dios, porque los obstáculos que podamos ver al frente de nosotros tendrán que moverse para nosotros alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Así que no te preocupes tanto, solamente preocúpate porque la presencia de Dios vaya al frente de ti, tú vayas atrás y comiences a poner tu oído audible a lo que Dios quiere entregarte. ¿Sabes qué? Una de las cosas que experimentó el apóstol Pedro es que dicen que el apóstol Pedro que se recostaba en el hombro del maestro. ¿Sabes por qué él se recostaba en el hombro del maestro? No porque era el más lindo, sino que era conforme al corazón de Dios. Cuando él se recostaba en el hombro del maestro, alineaba su oído al corazón de Dios. Es tiempo de que comencemos a experimentar, alinear nuestro oído a escuchar la voz de Dios para poder entrar en lo que Dios te quiere entregar. Hasta que no alinees el oído tuyo a la voz de Dios, al corazón de Dios, no podrás pasar el Jordán que te encuentras de frente. Oh Espíritu Santo de Dios. Luego el Señor le dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo.
Dios engrandeció a Moisés cuando cruzaron el Mar Rojo y estableció en Josué cruzar el Jordán para también engrandecerlo, porque eran actos históricos que quedarían marcados en la memoria hasta el día de hoy. Dios hará grandes cosas contigo que quedarás marcado para toda la vida, para recordar lo que Dios ha hecho contigo, para que le sirva de experiencia a otra gente cuando tú las testifiques, las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Y podrás pasar en seco cualquier río que se ponga de frente de ti. Gloria a Dios en esta hora. Póngase en pie en esta hora.